A lo mejor estaba limpiando la cafetera, que es algo que haces 2 veces al día, y que se me acercara mi jefe y me dijera: ¡ay, parece que estás haciendo otra cosa! En el último programa comentamos que no era la última vez que íbamos a hablar sobre la hostelería y hoy volvemos. Hoy tenemos a Rocío para que nos comente todos los problemas que no hemos podido comentar en el último programa. Bienvenidos y bienvenidas a La Canadiense. Rocío, muchísimas gracias por venir. Hola Juan, es un placer. La primera pregunta que me gustaría hacer es si sigues trabajando en hostelería. Sí, sigo trabajando en hostelería. ¿Y cuánto tiempo más o menos has estado trabajando? Pues llevo trabajando desde que tengo 16 años. Y bueno, ahora tengo 23, así que es una gran parte de mi vida. Al final la hostelería sabemos que es un trabajo donde los jóvenes, las personas jóvenes intentan buscar una salida, pues sobre todo en verano, para compaginar con los estudios, pero cuéntanos cómo es desde dentro la hostelería. Es un trabajo muy agotador, exigente, tienes que trabajar bajo mucha presión, aunque cada sitio funciona de una forma y también influye mucho lo que viene siendo el ambiente con tus compañeros, el trato de los jefes, bueno, también el nivel de trabajo. Luego entraremos también en pues, la relación que puede haber dentro de un mismo local, porque cada sitio es un mundo y al final la gente que hay pues, te hace tener una mejor relación o peor. Pero a nivel de conciliación y de horarios, ¿cómo es actualmente? O sea, ¿puedes ver a tu familia el tiempo que te gusta o a tus amistades o parejas? No, eso es muy complicado, muy complicado. Aunque los horarios vayan cambiando y sean un poco más flexibles, el intentar compaginar tus horarios con los de otra persona que a lo mejor también está trabajando en hostelería resulta siendo algo muy difícil y la verdad es que también para hacer tus propios planes es muy difícil cuadrarlo. Claro, de normal, ¿a qué hora entras y a qué hora sales de trabajar? Bueno, ahora mismo estoy en un trabajo que la verdad entro tarde, entro a las 11 y a lo mejor salgo a las 2:30, vuelvo a las 5:30, salgo cuando ya nos permiten a las 11:30. Y bueno, pero he tenido trabajos donde entraba a las 6:20 de la mañana y hasta las 3 no salía, a lo mejor estaba sola. Entonces, ahora digamos que estoy bien. Claro, estos horarios suelen ser muy complicados a la hora de llegas a casa, igual ya no está tu familia porque han comido antes, ya están en clase o están en el trabajo y te es imposible conciliar con ellos. Sí, sobre todo para asistir a las cenas familiares, el hacer algún plan de salir de la ciudad, es prácticamente imposible. Claro, ¿tú cuántas horas al día haces de normal? Y respecto a esas horas, ¿son las que se ven reflejadas en el contrato? Pues sinceramente ahora mismo estoy haciendo entre 7 y 8 horas de jueves a domingo y sí, en este trabajo sé que se me refleja en el contrato, pero en otros no. En otros he tenido 10 horas y a lo mejor estaba trabajando 48. Claro, realmente en este trabajo sobre todo vemos muchísimas veces que hay subempleo, hay gente que no tiene contrato. ¿Tú has trabajado sin contrato en hostelería? No, la verdad es que he tenido esa suerte de que siempre se me ha visto reflejado, pero no a las horas que tenía que ser, pero bueno, he estado dada de alta en la Seguridad Social desde que tenía 16 años. Claro, y estas horas extra de las que estás hablando, obviamente no se te pagaban como horas extra o igual ni se te llegaban a pagar. Bueno, dependiendo del sitio. Había algunos sitios que no se pagan como horas extras, otros sitios donde no he visto ni un euro. Lo que comentábamos anteriormente de el tipo de relación que puedes tener con diversas personas con las que trabajas y convives durante muchísimas horas, porque al final estás gran parte del día en tu puesto de trabajo. ¿Cómo es tu relación actual con tus compañeros y con tus compañeras? ¿Y cómo ha sido a lo largo del tiempo, desde que tienes 16 años hasta ahora? Bueno, la verdad es que siempre ha sido muy buena porque es algo que yo siempre he valorado muchísimo en un trabajo. Intento llevarme bien con todo el mundo porque al fin y al cabo esa conexión hace que la faena salga como tenga que salir y haya menos conflictos. Sí que he tenido algún que otro roce, sobre todo con encargadas o con alguna compañera que pues nuestras formas de trabajar eran diferentes, pero en general bastante buena. A día de hoy conservo muchas amistades de mis trabajos. ¿Y con los jefes también tenías esa buena relación?
Realmente con los jefes, ahora mismo con el que tengo, sí, pero de los trabajos anteriores apenas los veía y era un trato muy frío. Hemos pasado un año muy complicado, sobre todo para el tema de la hostelería, muchos han tenido que cerrar y hemos visto cómo los jefes se han quejado pidiendo ayudas, pero luego no veíamos cómo se manifestaban de la misma forma para intentar conseguir unos buenos derechos laborales para sus trabajadores. ¿Cómo has visto tú estos derechos? A ver, realmente en la hostelería los derechos de los trabajadores como que no existen. Los empresarios siempre miran por ellos y por lo que les cuesta la seguridad social, entonces es como que creen y siempre reflejan que te están haciendo un favor al darte un trabajo, al darte un ingreso y que digamos que te tienes que conformar con eso. Claro. ¿Tú has visto diferencia de trato cuando se trata de un empleado hombre, una empleada mujer? Sí, sí. Recuerdo que estuve 5 meses trabajando en un restaurante que ahí sí que hacía un montón de horas, a lo mejor trabajaba 17 horas al día y no me pagaban. Y a lo mejor con mis compañeros un trato pues más educado, más distante y conmigo pues no. A lo mejor estaba limpiando la cafetera, que es algo que haces 2 veces al día, y que se me acercara mi jefe y me dijera, ay, parece que estás haciendo otra cosa. Claro, en ese momento yo no sé qué responder, eres mi jefe. O sea, si fueses a lo mejor otra persona que pues te habría dicho algo, pero no. Y a mi compañero pues pasa y le dice, ¿a que parece que está haciendo otra cosa? O sea, como que entre ellos era más colegueo y conmigo era un poco más incomodarme. Claro, al final llega a ser casos de acoso real dentro del trabajo. Sí, siempre un poco enmascarado, pero sí. Y aparte de los jefes o del resto de empleados, ¿también había un trato diferente por parte de los clientes? Sí, siempre. Siempre, sobre todo de hombres mayores que hacen algún comentario o, por ejemplo, de qué bien te quedan esos pantalones y es que no te lo dicen ni mirándote a la cara. Pero bueno. Claro, que son comentarios que no le harían a un compañero hombre. No, ya te digo que el trato hacia los hombres siempre es más de colegueo. Y a la mujer siempre ha sido comentarios sobre el físico, sobre si está soltera o no sé, o cosas que le haría. A ver, siempre me gusta agradecer en estos momentos, pues cuando viene una persona y verbaliza estos problemas, pues al final creo que es muy necesario para que la gente llegue al público general y se vea que se tiene que seguir luchando hacia una igualdad real. Sí, sobre todo porque tú cuando estás en tu puesto de trabajo, eso en la hostelería dice el cliente siempre tiene la razón. Entonces, el poder responder o decir algo sientes que te va a perjudicar a la hora de tu puesto de trabajo y al final siempre terminas aguantando esos comentarios y es que nadie está diciendo que están mal, que no deberían hacerse. Ahora me gustaría ir a un punto un poco más sindical, más político, más que centrarnos en el trabajo en sí, porque sí que hemos visto muchas veces que los sindicatos o no llegan a ayudar a los trabajadores, a pesar de que sí, o sea, supongo que su intención al final es llegar a intentar mejorar las condiciones. Pero tú cuando estabas trabajando en hostelería o ahora, en caso de tener algún problema, ¿conoces algún sindicato o tienes alguna referencia sindical a la que puedas acercarte y decir, oye, mira, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Realmente, de todos los trabajos en los que he estado, solo uno tenía un sindicato que sí que te hacían un poquito de presión para que te metieras, más que nada por todo ese respaldo que tenías, pero claro, estuve poco tiempo y todos se quejaban, pero nadie llegaba a hacer nada, simplemente pues que conocían la situación de sus trabajadores, pero no he visto nada reflejado de que existiera ese sindicato. ¿Cómo se llamaba el sindicato? CNT. Al final, pues, los grandes sindicatos, como son Comisiones Obreras o UGT, están muy salpicados, tienen una muy mala imagen por todos estos problemas que han tenido, pues de corrupción y tal, pero es que además luego lo que vemos es que hablan con la patronal y llegan a unos acuerdos que no satisfacen a los empleados. Ya, pero es que al fin y al cabo yo creo que es una falta de comunicación y de empatía, sobre todo de comprender en qué situación están los trabajadores y cómo reflejarlo a la hora de hacer las asambleas y expresar pues el descontento. Eso siempre ha sido un problema y yo creo que no va a ser algo que vaya a cambiar de aquí a corto plazo. Y en el caso de partidos políticos, ¿te ves respaldada por algunos? Porque al final tenemos
como dicen, el gobierno más progresista de la historia en el Estado español, donde están el PSOE y Unidas Podemos. Aquí en el País Valencià tenemos también a Unidas Podemos y el PSOE, y además a Compromís. ¿Tú ves cómo estos partidos intentan luchar para intentar mejorar las condiciones? Yo lo que veo es sobre todo palabras. Hechos no he visto ninguno, y realmente hasta que no vea que se transmite de alguna forma, no me voy a creer nada. Porque siempre es hablar, promesas, y nada cambia. ¿Conoces las condiciones del convenio colectivo de la hostelería? Generalmente sí. La verdad, sobre todo ya cuando empecé a trabajar era muy joven y realmente entendía muy poco, pero con el paso del tiempo, de hablar con compañeros que sí que estaban más entendidos en el tema, de revisarlo y demás, sí, poco a poco vas entrando en el mundo y conociendo cuáles son tus derechos y las condiciones que deberían ponerte. Y en esta línea, ¿tú has visto a alguien que se queje y pierda el trabajo o haya tenido problemas por quejarse? Yo misma. ¿Sí? Sí. El restaurante este que te digo, realmente eran demasiadas horas, yo estaba muy agotada, no tenía vida, eran turnos partidos, no había un buen ambiente laboral, la verdad. Y recuerdo que cuando toda esta época de cenas de empresa y demás, claro, le faltaba personal y todos hacíamos muchas más horas, que bueno, luego no se nos pagaba. Y recuerdo que estuve 7 días trabajando entre 10 y 17 horas al día, y a mí se me notaba el agotamiento y se lo expresé a mi jefe de esto no está bien. Y bueno, al día siguiente me sentó y me dijo que estaba despedida, porque no me había adaptado a su ritmo de trabajo. Te despidieron por estar durante una semana trabajando todos los días entre 10 y 17 horas seguidas. Sí. Realmente es una pena, porque cuando vemos estas cosas, que parece que es una excepción, es un caso aislado, es algo que nos echamos las manos a la cabeza y decimos que es una barbaridad, pero es algo que pasa día a día en la hostelería. Sí. Yo conozco mucha gente que ha vivido situaciones muy parecidas y que realmente, como siempre parte de la necesidad de tener un ingreso, no suelen quejarse. Claro, justamente ahí es donde quería llegar, porque una persona que tiene a sus hijos estudiando, tiene que mantenerlos, tiene que pagar un alquiler, va a tener que tragar con estas condiciones a pesar de que no quiera, porque no hay nadie que luche por ellas, y esa persona no puede arriesgarse a perder ese trabajo. Claro, siempre juegan con eso, con el miedo de todos los trabajadores de perder su trabajo, de no poder llevar alimento a su casa ni mantener a sus familias, o simplemente el hecho de que te dicen, aunque a ti esto no te guste, tengo a 50 más esperando. Entonces, o aceptas estas condiciones o te vas. Entonces, claro, es el miedo a no tener nada que ofrecer a tu familia. Claro, eso también está muy relacionado también con la gente joven, que al final suele aceptar menos remuneración porque igual no tiene esas cargas o esos gastos que puede tener una persona, una cabeza de familia, una mujer que tenga que cuidar a sus hijos, un hombre que tenga que cuidar a sus hijos. Sí, la verdad es que los jóvenes son los que más explotados están y los que menos cobran, eso siempre se ha visto, y realmente es para poder mantenerse sus estudios, a lo mejor sus caprichos, pero no tienen una carga mayor. Igualmente sigue sin estar justificado el hecho de que les exploten más y tengan trabajos más precarios. Claro, y la juventud además tenemos ese valor añadido que en 2008 vino una crisis, la cual ya la gente que estaba entrando en el mercado laboral se vio impedido por ello, y justo ahora ha venido otra crisis. Debemos ser una de las primeras generaciones que sufre 2 crisis seguidas durante su periodo de juventud, y esto se ve reflejado, por ejemplo, a la hora de emanciparse, a la hora de tener hijos. Sí, sobre todo también continuar las carreras universitarias, porque hay muchos jóvenes que son ellos quienes se las costean, y lo de independizarse es algo que a día de hoy es imposible, no te puedes ir a vivir solo. Y a lo mejor compartir piso también resulta complicado, porque los trabajos a los que puedes optar son de hostelería, por ejemplo, y no hay suficientes puestos. ¿Tú ahora mismo estás viviendo con tu familia, con amigos, con pareja o con quién? Con mi familia. Yo sigo viviendo con mi familia. Mis planes de independizarme estaban antes de la pandemia y tuve que volver para atrás, y aún así yo ayudo a mis padres todos los meses,
pero igualmente, ahora mismo sí que me gustaría independizarme, pero es imposible. Claro, y al final es un reflejo de todo lo que estamos viendo, como una persona que está trabajando desde los 16 años, que está intentando ahorrar, que además está estudiando, llega a un punto en el que tampoco puede independizarse por mucho que haya estado trabajando durante muchísimos años. Claro, porque al fin y al cabo, cuando te vuelves independiente económicamente, aunque sigas viviendo con tus padres y no tengas que llevar esas cargas, es muy complicado el hecho de pagarte la matrícula de la universidad, el transporte. A lo mejor si necesitas un portátil, que tal como se ha visto en la pandemia, es que necesitas dispositivos para poder conectarte. Entonces, al fin y al cabo, eso son cosas que te suponen grandes gastos y no te permite ahorrar y no te permite ni siquiera tener algo fijo para poder pagar un alquiler. Tú actualmente estás estudiando y a la vez estás trabajando. ¿Cómo es compaginar esto y qué estás estudiando? Yo estoy estudiando integración social y la verdad es que al estar cambiando tanto de trabajo por la situación se ha hecho muy difícil compaginarlo porque realmente no tienes un horario fijo y bueno, al fin y al cabo tienes que sacrificar otras cosas como tu vida social, tu vida en familia y al final te afecta porque no estás trabajando realmente cuando estudias. O sea, es un cansancio mental y luego en el trabajo, al ser hostelería, es un cansancio también físico. Entonces, al final llega un punto en el que, bueno, yo por ejemplo llevo 5 años que a mí el peso me varía muchísimo según la situación de estrés. Y cosas como el azúcar bajo, el estar apática, o sea, muchas cosas que al final te lo dan el poder relacionarte con tus amigos, el hacer cosas, que todo eso, el trabajar y estudiar, te lo quita. Los problemas de salud derivados del estrés, de los trabajos, se ven ahora muy reflejados, están más normalizados y quería entrar en este tema. ¿Cómo te ha afectado a ti físicamente trabajar en hostelería? Pues realmente mucho cambio de peso, pérdida de pelo, sobre todo del estrés, los nervios. Sí que es verdad que pues, el cansancio físico de levantar peso y demás. Recuerdo que en mi penúltimo trabajo, como me hacían abrir sola y era pues hornear, preparar bocadillos, que sí, hacer zumo de naranja, todo, y a la vez atendiendo a gente, de todas las prisas que llevabas realmente tampoco te preocupabas en tener una buena postura. Y yo recuerdo que una mañana me dio un tirón y yo seguí trabajando con ese tirón y de ahí me ha derivado una ciática, que va a ser muy difícil recuperarme de eso, porque al fin y al cabo cuando hago un poquito más de esfuerzo físico lo noto. Y has comentado también el estrés, al final las enfermedades mentales sí, también están presentes, se están visibilizando mucho más, gracias a Dios, pero también existen y afectan a nivel laboral. Sí, la verdad es que precisamente hostelería es un trabajo que es muy estresante, o sea, te adaptas o te comen. Y es verdad que durante ese momento sí que pasas muchísimo estrés. Yo, por ejemplo, tengo taquicardias, entonces muchas veces se me ha visto reflejado de tener que decir, para, Rocío, para, porque ahora mismo no estás haciendo nada bien y necesitas relajarte porque llega un punto en el que tu cuerpo te está diciendo, echa el freno. Es estrés, es el sentirte pues, que no te están valorando también eso te afecta a la autoestima. La verdad es que son varios factores que influyen al fin y al cabo. El pasado 1 de mayo se celebró el Día del Trabajador y hubo un político que puso en Twitter, que había que agradecerle a los empresarios por generar la riqueza. ¿Tú crees que es solo trabajo del empresario generar la riqueza o al final son los empleados los que la realizan? Realmente la riqueza la generan los empresarios a costa del sufrimiento de los trabajadores. Ya no solo en lo que estamos hablando de hostelería, se ve perfectamente reflejado en la industria de la moda o la del coltán sobre todo. Unos pocos se hacen ricos a costa del trabajo y el sudor de muchísimas otras personas. Para que una persona sea rica al final tienen que ganar menos otras personas. Sí. ¿Tú realizas algún tipo de actividad que te permita evadirte o que te permita pensar en otras cosas fuera del trabajo? Ahora mismo no, porque los estudios y el trabajo no me dejan mucho tiempo para hacer vida social, aparte de por las restricciones, pero en otros trabajos sí que he podido aprovechar el día libre para salir, para ir a la playa o cualquier cosa, pero realmente estos planes de salgo de Valencia o nos vamos unos días es imposible.
Claro, al final vemos como la juventud ve salidas en casas de apuestas, drogas o alcohol, por ejemplo, sí. Y es algo muy perjudicial, pero para intentar evadirse también de los problemas o del estrés que puede generar el empleo o el subempleo que están teniendo ahora mismo. Sí, sobre todo que a lo mejor te dicen tienes un día libre y dices, vale, salgo por la noche, me voy a casa de algunos amigos, salgo de fiesta, porque tampoco es beber, y tu día siguiente es que al final vas a estar todo el día en casa descansando y recuperando toda esa energía que el resto de la semana te quitan. Y ya como reflexión final nos gusta invitar a que la persona que ha venido diga lo que quiera mirando a cámara, pues sobre todo dirigido a políticos o empresarios. O sea, que si quieres decir algo. Vale. Estamos cansadas de que se hagan tantas promesas y ver que no hay resultados. Nos gustaría que se empezara a cumplir. Rocío, muchísimas gracias por haber venido y por tu testimonio. Hemos visto otra vez cómo la hostelería es un pozo de precariedad. Vamos a intentar que este sea el último programa de la hostelería, pero no podemos prometer nada. Seguidnos, militad, seguid luchando y nos vemos el próximo episodio.